Bien, terminando por fin de exprimir este segundo volumen de entrevistas de Vigo, tenemos a AC/DC, a AC/DC, o sea, terminando de exprimir aquellos autores que puedo presentar con más material, con más libros que los que nos ofrece Vigo. AC/DC. Bien, bueno, naturalmente, huelga decir que el disco fundamental, esencial, necesario, siempre será Autopista al Infierno, que lamentablemente tengo, o sea, aunque solo sea por la portada, una de las mejores portadas de la historia del disco, que lamentablemente aquí aparece censurada. Tengo aquí un signo de exclamación que me dicen que habitualmente se usan en las ofertas, pero que parece que está censurando el rabo. Voy a mostrar la versión sin censura, que por cierto es la verdadera portada. Esto procede de una fotografía. Pero lo que ha añadido el arte es el rabo de Angus Young. Bueno, ya voy a mostrar el cuadernillo completo, el libreto completo, que no es muy extenso en realidad, al menos en esta edición. Supongo que habrá ediciones de lujo, pero bueno, la que tengo no tiene las letras, no, solo tiene la famosa fotografía, la famosa pintura y el disco por dentro. Me parece, ya lo digo, una suerte de censura. Quieren evitar que se vea el rabo, y un signo parecido lo hubiera agradecido en el libro, vamos a ver, de Murray Engelhardt y Arnaud Dubé, AC/DC Maximum Rock and Roll, que por cierto esta es la versión alemana. Bueno, pues voy a hacer con el dedo lo que hace el signo de exclamación. Voy a hacerlo con mucho cuidado. Y aquí tenemos a Angus Young, pues no solo haciendo un calvo, sino también enseñando la huevada en 1976, en el Reading Rock Festival en Inglaterra, por supuesto. Bueno, pues esto sí que requería, y no su rabo ficticio y demoníaco, un signo de exclamación que lo tapara. Tenemos un muy rico material gráfico, aunque siempre en blanco y negro, y en el fondo no tan rico como esperaba. Es un libro, en suma, es un libro del que yo esperaba muchísimo más. Esperaba una enciclopedia doble columna. Bueno, es grande, es voluminoso, pero tiene mucho relleno de fan también, como las entradas. O sea, está claramente hecho desde la perspectiva de los fans. O sea, es relativamente interesante y me siento un tanto defraudado. Esperaba el libro total sobre AC/DC, pero me siento aún más defraudado. Vamos, por cierto, no sé si he dicho que es la versión alemana, pero eso no creo que importe, porque imagino que la original también será igualmente lujosa. La original, que ya dudo, no tengo claro si será en inglés o en francés. Vamos a ver. Sí, está traducido del inglés, un libro de 2006, titulado, pues entiendo que igual, AC/DC Maximum Rock and Roll. Pero me siento mucho más defraudado con este otro libro con un libro que tiene que estar por aquí. Pero, sí, aquí. De acuerdo. Este libro de Susan Masino, que tiene absolutamente la perspectiva de una fan, casi de una groupie. Lo que contiene es material de archivo de una fan, es decir, muchísimas entradas de conciertos. Por cierto, aquí tenemos la fotografía original. Como se ve, el rabo pues no está. El rabo ha sido un añadido. Es decir, sí tiene datos, pero como obra de fan que es, sigue más las giras que los discos. No hay un análisis muy profundo
no hay un análisis muy profundo de los discos. Bueno, digamos que la bibliografía sobre Angus Young y sobre AC/DC puede mejorar ampliamente, aunque claro, yo estuve tentado de comprar un libro que sin deliquios de fan contaba la historia de los hermanos Young desde el principio. Bueno, al final opté por obras más enciclopédicas y me arrepiento un poco, pero digamos que se me ha acabado un poco el presupuesto en AC/DC. Digamos que he gastado ya bastante más de lo que pensaba en un principio, que quizá debería haber empleado en comprar discos y directos. Hay algunos directos más que reseñables. Y bien, lo que no me defrauda, y desde luego nunca me defrauda, son las entrevistas de Yves Bigot, que ya he perdido el volumen, ya no sé en qué volumen, creo que está en el segundo, sí, eso es, en el segundo. Aquí tenemos una entrevista a AC/DC así en general, los llama Los Resistentes, claro, porque eso es algo que caracteriza muy bien a la revista Kerrang, que por cierto, un número reciente de la revista Kerrang en español, que por cierto hay que decir que este volumen de aniversario, 4 décadas, 4 décadas en el proscenio del rock, los trata muy mal, porque yo esperaba que esto sería el libro de AC/DC. Kerrang, pues todo lleno de AC/DC. Y salen muy poco, asombrosamente dedican más tiempo al grunge, incluso a Prince. O sea, sí sale AC/DC, pero hombre, sí sale, no podía, solo faltaba eso, que no saliera. Pero, por ejemplo, solo hay una fotografía en la página 10 del grupo. A lo mejor si uno, a lo mejor, bueno, voy a buscar si Young de manera individual aparece. Young, sí, no, en la página 10 también, solo en una fotografía de... y no será esta, sí, vale. Por Dios, una fotografía de AC/DC. Esto es todo lo que sale de material gráfico de la revista Kerrang, de una revista ilustrada que va sobre heavy metal. Por favor, ¿qué disparate es este? ¿Qué locura es esta? ¿Qué cosa tan decepcionante? Cualquier volumen sobre el rock tendrá muchísimo más material sobre AC/DC que este ultraje de Kerrang. Bueno, como digo, los llaman Los Resistentes, y lo que decía era que un volumen, un número reciente de Kerrang, pues representa, como no, en portada a AC/DC, que es a lo que se tiene que dedicar Kerrang, y ya parece que lleven pañales, están absolutamente seniles y a ellos les da completamente igual, siguen llevando los cuernos y Angus sigue vestido de colegial, con el mismo uniforme con el que iba al colegio porque iba a ensayar. Desde el colegio no se cambiaba. Hombre, yo espero que ese uniforme lo hayan lavado un poco, que tenga uno de recambio. Bueno, pues... no, esto es Tom Petty, ¿no? ¿Cómo he llegado a Tom Petty? Aquí está, AC/DC. Bueno, pues en esta entrevista hablan Brian Johnson. No, solo habla... vaya, pues solo habla Brian Johnson, lo cual es poco AC/DC. O sea, sí que un poco decepcionante eso. O sea, sí, vamos buscando AC/DC y al final siempre hay menos del que uno espera. Bueno, pues... sí, nos queda una escapatoria. Sí, hay un lugar donde sí van a hablar más de Angus Young, que es la revista Guitarrista. Eso es, el volumen de 100 héroes de la guitarra. Sí, aquí tenemos nuestra salvación. Desde luego es muy fácil encontrar a Young en documentales sobre otros músicos, especialmente sobre ese gran juez de la música contemporánea que es Keith Richards. Creo que no sé cuál de los hermanos Young, pero contaba eso, que Keith Richards les dijo una vez que se prepararan, que cogieran las guitarras y que iban a tocar con él, pero como una orden, no como una propuesta, sino que Richards tiene tal opinión de ellos, tal conjunción de estilos y tal afinidad, que no se lo presentó como una sugerencia, no, les dio la orden de prepararse y tocar con él.
Bueno, evidentemente como va por orden alfabético, está al final antes que Zappa. Y bien, aquí lo tenemos. Bueno, es una entrevista de una sola página en la que como álbum recomendado, pues qué sorpresa, recomiendan qué extraño, ¿vale? De acuerdo, recomiendan precisamente este disco. Bueno, también Black in Black, por supuesto, pero ya digo que me he quedado sin presupuesto de AC/DC, ya, todo se andará, ya me compraré Black in Black. Pero no es un mal comienzo, desde luego no es un mal comienzo este disco. Y bien, es una entrevista de marzo de 1998. Y bueno, pues hablan de Little Richard, de Chuck Berry. Y alguien se preguntará por qué he elegido precisamente a Angus Young. Pues sí, podía perfectísimamente, o sea, quiero decir, hay quien tiene la opinión, y entre ellos me parece que está Eddie Van Halen, hay quien tiene la opinión de que es mejor su hermano, siendo muy difícil elegir, o sea, sí, hay que tener en cuenta que siempre estamos ahí. Bueno, desde luego, Angus Young, del que por cierto es casi mucho más fácil encontrar material gráfico en internet que en estos libros tan desprovistos. Angus Young une a su indiscutible mérito musical, a su indiscutible talento con las cuerdas, un carácter mucho más histriónico, brillantemente histriónico. Es un auténtico hombre espectáculo. Más que su hermano, sin duda alguna. Pero vamos, podríamos haber elegido a cualquiera de los dos para hablar de AC/DC, cosa que es absolutamente necesaria, aunque al final resulta que Vigo no habla precisamente con AC/DC, y esto me tiene bastante trastornado, me tiene bastante sorprendido. No sé, ¿cómo es que no hay ningún Young hablando en la entrevista? Es que casi tengo la sensación de haberme equivocado porque habla de los bueno, en fin, sí, es asombroso, pero solo habla con Brian Johnson. Bueno, o sea que, claro, que incluso puede parecerlo lógico, ¿verdad? Hablar con el vocalista, pero además no es un vocalista original. Y, o sea, quiero decir, AC/DC, a mi juicio, es ante todo Angus Young. Vamos a... Bueno, en fin. Hasta el mejor escribano, o el mejor escribano, echa un borrón. Y el no haber hablado con Angus Young, pues es un defecto de este libro, que al final, ya lo digo, por ahora considero suficientemente exprimido, y va de vuelta por fin a su anaquel y va a dejar de estar dando tumbos por aquí. De momento también recomiendo empezar, por tanto, con este volumen. Y no tanto, o sea, no considero estos dos libros imprescindibles, pero en todo caso, este es bastante mejor que este. Y cuanto más nos alejemos de la perspectiva de los fans que han ido a todas las giras, y seguramente tendremos libros más razonablemente escritos, aunque claro, nadie duda de que las experiencias de quienes siguieron las giras en estado de mayor o menor sobriedad aportan documentos históricos y verdades más o menos ciertas, más o menos verdades más o menos verdades, de las que no se pueden prescindir a la hora de escribir una historia de la música, aunque bueno, en realidad sí, la mayoría de ellas son prescindibles y tienen que ver con echar la pota detrás de una, o enseñar, o hacer un calvo, que no es exacto, bueno, sí, iba a decir, no es exactamente un calvo, es más que un calvo. Bueno, en fin, ya lo digo, nada quita
que como ellos, como lo digo, seniles y todo, siguen en la brecha y siguen trabajando y demuestran que los viejos rockeros nunca mueren, pues seguramente habrá ocasión de hablar no solo de Young, sino del resto de la banda. Bueno, del resto de la banda sí. Bueno, habrá ocasión de hablar de Young en el futuro, con toda seguridad.